tú estás determinando el futuro de tu existencia. Es como cuando alguien elige una adicción, por ejemplo. Está determinando el futuro. Se va a volver adicta y va a estar ahí agarrada de esa historia. Pero si yo elijo la libertad, si yo elijo amarme, reconocerme, explorar mi mundo interno, estoy determinando qué va a pasar con mi vida. Un síntoma generalmente es un mensaje. Si tenemos frustraciones, dolores, si hemos sido lastimados y heridos y no hemos encontrado el bálsamo que sane esas viejas heridas, pues eso va a seguir haciendo ruido a nuestro cuerpo y se va a traducir en cualquier enfermedad, desde un cáncer hasta una enfermedad autoinmune, hasta una enfermedad degenerativa, etc. Llega un paciente a la consulta y dice: mi abuelo murió de un infarto, mi papá murió de un infarto y yo ya estoy empezando a tener dolorcito acá. La enfermedad no solamente es hereditaria desde el punto de vista de la genética, sino que también heredamos modelos de comportamiento, hábitos. Entonces, si alguien quiere modificar los patrones en los que se siente atado, esclavizado, enfermo, bajo el dolor, bajo el sufrimiento, y quiere elegir eso, ahí se puede quedar. Y seguramente su cuerpo se va a enfermar y en algún momento la misma enfermedad le va a obligar a modificar eso. Por ejemplo, si yo tengo una gastritis severa, ahí hay algo que no estoy digiriendo, hay algo que no estoy procesando bien, hay algo que no estoy gestionando bien en las emociones y quizá también en mis alimentos, que es esencialmente el trabajo que yo hago conmigo mismo lo que me permite sanar. Y créanme que no es algo tan difícil. Todos los que están frente a este momento reconozcan que en su interior tienen un potencial y que ese potencial hay que despertarlo, que no va a haber un milagro de alguien que venga y me haga así con las manos y me lo despierte. Tengo dos opciones: o me quedo en el dolor, me quedo culpando, me quedo señalando hacia allá, o digo, esto me correspondía, aprendo la lección, perdono, libero y agradezco y aprendo. Y empiezo a crear desde ahí mi propia historia. Bienvenidos nuevamente aquí de Regreso al Alma. Con Esperanza, con Esteban, muy felices de retomar este tema que es trascendental para la vida de todos. Vamos en él a discurrir con herramientas prácticas cómo viajar a nuestro mundo interno, cómo conectar con el sanador y la sanadora que todos tenemos dentro. Este es un espacio que nos va a dar las herramientas y el entrenamiento para viajar por nuestro mundo interno y para reconocer todos los tesoros que tenemos dentro y que seguramente en muchos momentos de nuestra vida hemos sentido ese llamado, pero que a veces no estamos listos para escucharlo. Que sea este el momento para que escuches ese llamado interno profundo y que este espacio te brinde las herramientas para que te enamores de viajar hacia tu interior y reconocer la sanadora o el sanador que tienes dentro. Aquí estaremos discurriendo con un tema de profunda importancia y relevancia en estos tiempos, en que es tan necesario ser parte de esa humanidad que busca la sanación, que busca el amor, que busca la armonía, que busca que trabajemos juntos por un mundo mejor, que podamos trabajar por la vida, que podamos trabajar para sanarnos y sanar al mundo. Y qué bueno poder trabajar en este espacio. Están invitados y son bienvenidos para que compartamos este viaje juntos. Hola Jesús, gracias por tus palabras y qué bello. Si llegaste aquí y si esta información te la compartió alguien, es porque te ama. Y es porque tu alma también te está haciendo un llamado a que te escuches, a que te sientas y a que te vibres. Hoy vamos a hablar acerca del arte de sanar el alma. Jesús, ¿cómo se define la sanación desde el lenguaje del alma? Esencialmente, todos los seres humanos tenemos un sanador o una sanadora dentro de nosotros. Entonces, definir la sanación es como una invitación y más una invitación a una práctica, una invitación a una exploración, una invitación a arriesgarnos, entre comillas, en el mundo de lo desconocido. Pero es desconocido porque no nos hemos dado la oportunidad y no hemos asumido el riesgo de explorarnos a nosotros mismos. Tenemos en nuestro interior una riqueza energética. Somos un microuniverso y este microuniverso tiene varios territorios que en este regreso al alma, en este conectarnos con nuestro ser interno, vamos a poder explorar. Y ese territorio, el viajar por ese territorio va a tener varias implicaciones. Uno, vamos a sanar nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico necesita sanarse modificando nuestros hábitos, respirando mejor, amando nuestro cuerpo que finalmente es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro templo.
Entonces nuestro cuerpo, habitarlo como almas, va a ser muy importante para acceder a esa sanación. Y otro territorio que yo considero que es el más importante de todos, es que para llegar al alma tenemos que transitar por el mundo de nuestras emociones. Y el territorio de nuestras emociones es donde se encuentran todas las fricciones que impiden que nuestra alma habite totalmente en nosotros. Si tenemos traumas, si tenemos historias que no hemos resuelto, si tenemos frustraciones, dolores, si hemos sido lastimados y heridos y no hemos encontrado el bálsamo que sane esas viejas heridas, pues eso va a seguir haciendo ruido a nuestro cuerpo y se va a traducir en cualquier enfermedad, desde un cáncer hasta una enfermedad autoinmune, hasta una enfermedad degenerativa, etc. Ese territorio del emocional es lo que muchas culturas y muchas tradiciones llaman como la noche oscura del alma o como el valle de lágrimas. A veces en ese tránsito hacia el alma nos tenemos que encontrar con situaciones de dolor, de frustración, de miedo, de inseguridad, de terror, y tenemos que sacar el coraje y la valentía interna para podernos sobreponer a eso. Entonces el guerrero, el viajero del alma, necesita de ese territorio para fortalecerse. Es como el entrenamiento. Luego en ese viaje nos encontramos con el plano mental. Y en el plano mental nos encontramos con creencias que la cultura, la sociedad, la ciencia nos han impuesto. Las creencias sobre Dios, sobre cómo debemos relacionarnos nosotros como seres humanos, inclusive las creencias sobre nuestro mismo cuerpo. A veces nos decían que nuestro cuerpo era una cárcel y ahora estamos hablando de que nuestro cuerpo es un templo. Entonces, modificar todos estos sistemas de creencias. Entonces, cuando trabajamos el cuerpo físico, trabajamos nuestras emociones, trabajamos esas creencias y esas falsas verdades con las que nos hemos alimentado, se nos va abriendo el camino y se va despejando y empezamos a ver una luz en el fondo. Esa luz que hay en el fondo, ese faro que empieza a encenderse, es nuestra propia alma. Y llegar a esa cima del alma, llegar a subirnos a esa montaña interna para poder ser observadores de lo que pasa en la mente, de lo que pasa en las emociones y de lo que pasa en nuestro cuerpo, nos da como ese liderazgo espiritual para hacernos cargo de nuestra vida y ser verdaderos faros y luminarias que puedan encender la luz de muchos seres que encontramos en nuestro camino. Y de eso se trata la sanación, que podamos encontrar el alma que es el sanador o la sanadora que tenemos dentro. Cuando ya llegamos a esa cúspide, a esa cumbre de nuestro ser, podemos bajar esa energía del alma, traerla a nuestro cerebro, a nuestro corazón y a nuestras manos y sanar. Esencialmente eso es como se definiría el arte de sanar. ¿Y por qué un arte? Pues porque finalmente el arte es creatividad, es belleza, es inspiración. Cuando empezamos a navegar por el mundo interno, nos damos cuenta de que uno de los elementos que más nos acompaña es la alegría, es la dicha. Y si cantamos, empezamos a cantarle a la vida y nos damos cuenta que el canto, que el sonido, que la luz, que el color, que todo lo que nos rodea en la vida y en la naturaleza son elementos de sanación. Empezamos a darnos cuenta que nos podemos sanar con la tierra, con el aire, con el agua, con el sol, con todos los elementos. Entonces, cuando despertamos el sanador o la sanadora interno, cuando desde ahí nos conectamos con el alma de las cosas, con el alma de la vida. Y cuando nos conectamos con el alma de la naturaleza y con el alma de la vida, ella nos revela verdades profundas. Y esas verdades profundas nos van a ayudar a sanarnos y a sanar a los que nos rodean. Es una mirada integral, ¿no? Porque creo que hoy en día miramos nuestra sanación desde lo superficial, meramente, ¿no? De lo físico que me pasa. Pero eso que estás hablando es eso, es una mirada integral a todo lo que yo soy como ser, y quien define eso todo como yo soy mejor es el alma, ¿sí? Entonces es poder entenderse como todo este sistema, ¿sí? Que en su complejidad requiere que lo integres todo para poder sanar completamente. Hoy en día estamos hablando de elevar la conciencia y creo que darnos cuenta que habitamos un cuerpo, que somos entidades encuerpadas, es maravilloso, porque ahí es donde tomas la conciencia de empezar a sanar, pero no desde el dolor,
ni desde el sufrimiento, sino desde empezar como a ir hacia adentro y remover un poco eso que tal vez me duele desde la emoción, pero que no voy a esperar a que me brote un cáncer o que me falte algo en el cuerpo, no sé, un órgano empiece a molestar y empiece a gritar, ¿no? Y a decir, oye, préstame atención, sino tomar esa conciencia de que tengo un cuerpo y cómo estoy elevando esa conciencia. Y qué lindo es poder hablar de estos temas y realmente llevar este mensaje a que definitivamente esto no es una cárcel. Esto es una experiencia terrenal que tiene desafíos, muchos, pero que el alma siempre va a saber tomar el camino y el camino de sanar. Y hay algo muy, muy hermoso en lo que estás diciendo, y es que en la medida en que vamos transitando por el camino de la vida con esa conciencia despierta, es decir, ampliamos el campo de nuestra conciencia, entonces nos damos cuenta que no somos solamente seres humanos aislados, y que el planeta no solamente es como que nos colocaron aquí en este planeta y el planeta es como un granito de arena flotando por un universo inconmensurable, y que de alguna manera somos parte de una comunidad mayor. Y que en la medida en que nuestra conciencia se expande, nos damos cuenta de que en el gran universo entramos en resonancia y en conexión con muchas almas que ya han transitado por aquí, que han logrado esa trascendencia. Y que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos esa posibilidad. Y justamente yo creo que este viaje de regreso al alma propone que los seres humanos tengamos la oportunidad de reconocer, todos los que están frente a este momento, reconozcan que en su interior tienen un potencial. Y que ese potencial hay que despertarlo, que no va a haber un milagro de alguien que venga y me haga así con las manos y me lo despierte. Ese alguien que viene y me pone las manos y me puede sanar lo que me está diciendo con sus manos, es porque él está canalizando esa energía del alma, esa energía que trae una sabiduría, que trae un amor y que trae la capacidad de transmitir a través de estos instrumentos naturales esa energía del amor. Pero lo que le está diciendo es, tú también debes participar en tu proceso de sanación. Y este proceso en el que nosotros estamos trabajando es darle a las personas ese poder, esa energía, esa iniciación que les permita decir, me hago cargo, me sano, me reconozco, me amo, me apruebo, me valoro y me merezco la sanación. Yo creo que una de las mayores y creo que enseñanzas que nos deja todo esto y el unirnos los tres a través de este retiro tan lindo y todos estos cursos que estamos haciendo, es poder decirle a la gente que se elija, porque es que en la vida no nos elegimos a los hijos, a la pareja, al trabajo, al hacer una casa, pero no nos elegimos, nos olvidamos. Y realmente estos encuentros es para decir, oye, te puedes elegir, y cuando te eliges a ti es como un panal. Todo regresa y todo se compone y todo se ordena en un sistema en donde te vas a dar cuenta que haces parte de una conciencia universal. Creo que eso es parte de la elección. Sí, yo digo que hay una frase de Saint Germain que resume esto que estamos diciendo, que es un cambio de visión, ¿no? Para poder llegar a esta sanación se requiere un cambio de visión, y ese cambio de visión es, como decía Saint Germain, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Y ya desde ese lugar estoy cambiando totalmente el enfoque de cómo me veo a mí mismo. Hay algo lindo en lo que estabas diciendo, Esperanza, y que invito a todos los que están frente a este momento. Es el poder que tiene nuestra alma de elegir. Cuando tú eliges una experiencia, cuando tú eliges, por ejemplo, este viaje de regreso al alma, tú estás determinando el futuro de tu existencia. Es como cuando alguien elige una adicción, por ejemplo. Está determinando el futuro. Se va a volver adicta y va a estar ahí agarrada
de esa historia, pero si yo elijo la libertad, si yo elijo amarme, reconocerme, explorar mi mundo interno, estoy determinando qué va a pasar con mi vida. Entonces, si alguien quiere modificar los patrones en los que se siente atado, esclavizado, enfermo, bajo el dolor, bajo el sufrimiento, y quiere elegir eso, ahí se puede quedar. Y seguramente su cuerpo se va a enfermar y en algún momento la misma enfermedad le va a obligar a modificar eso. Pero si esta es tu oportunidad, elige ahora ir hacia tu propio ser, porque es el único camino. Realmente la salida no es para afuera, la salida es hacia adentro, y en la medida en que nos vamos hacia adentro y encontramos esa conexión con el alma, vamos a poder ser agentes de sanación para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia y para el planeta, para la humanidad. Jesús, ¿cuál es la diferencia entre un síntoma y un bloqueo energético? Bueno, un síntoma generalmente es un mensaje. O sea, siempre que tenemos un síntoma en nuestro cuerpo a través de ese síntoma nos está diciendo algo no está bien. Y pues ese síntoma, ¿por qué se produce? Porque hay un bloqueo. Por ejemplo, si yo tengo una gastritis severa, que es un síntoma, y estoy con reflujo y me está molestando y tengo distensión abdominal y todo eso, ahí hay algo que no estoy digiriendo, hay algo que no estoy procesando bien, hay algo que no estoy gestionando bien en las emociones y quizá también en mis alimentos físicos. Entonces, ¿qué se bloquea? Mi plexo solar. Todo lo que es el polo metabólico de mi organismo me está diciendo con la sintomatología, aquí hay algo que no está funcionando bien. Generalmente el síntoma es como una puerta por donde yo puedo entrar a ver qué está pasando allá adentro y cómo puedo yo como terapeuta encontrar el significado de ese síntoma. Entonces, si es acidez, entonces posiblemente hay amargura, puede haber rabia, puede haber resentimiento, puede ser que el hígado esté cargado y cuando el hígado se carga es porque pues hay piedra, hay rabia, hay resentimiento, hay inconformidad, no estoy procesando, hay algo que no estoy pudiendo gestionar adecuadamente en mi vida. Entonces digamos que la diferencia entre un síntoma y un bloqueo, digamos que no hay tanta diferencia, sino que un síntoma es el resultado de un bloqueo que está habiendo tanto en mi dimensión emocional, psicológica, y que ya se está reflejando en un síntoma físico. Entonces el síntoma es un lenguaje y nuestra tarea es escuchar a nuestro cuerpo y poderle decir a nuestro cuerpo, a través de ese síntoma puedo entrar y digo, ¿qué es lo que no estoy pudiendo metabolizar en mi vida? Y eso sí me va a permitir encontrar la raíz de lo que realmente está sucediendo y poder encontrar la solución. Entonces muchas veces la solución es que, por ejemplo, estoy conviviendo con mi pareja y no estoy comunicándome bien con ella, entonces estamos como mal y estamos indispuestos, pero llegamos y a pesar, es como si estuviera acompañado del enemigo, ¿no? O de una persona con la que no me estoy pudiendo comunicar, con la que no estoy pudiendo expresar mis sentimientos, con la que no estoy pudiendo decirle que estoy inconforme, que no hay cosas que no están bien. Entonces, cuando no me expreso, cuando no me comunico, cuando no gestiono mis emociones, pues mi cuerpo me habla. Entonces, lo mejor es que si encuentro esa causa profunda de lo que me está causando el síntoma, entonces poderlo gestionar, poder trabajar en él y poder crear las herramientas que me permitan por las dos vías, la vía emocional, que es afrontar la situación, hablarla y sanarla en lo posible. Y por la parte física, que ya hay un síntoma físico, pues decir, si estoy ácido, pues voy a procurar una alimentación alcalina, le voy a bajar a todo lo que me está acidificando, voy también a gestionar la piedra, entonces también hago ejercicio, hago deporte, saco mi energía, me activo, me dinamizo y me pongo en un plan de ayudarle a mi cuerpo a gestionar todo lo que lo está llevando a generar esta sintomatología. Sí, es yo creo que parte del tema es que hoy en día nos relacionamos es solo con el síntoma, ¿no? Entonces, tengo dolor de cabeza, entonces me tomo la pastilla, pero nunca es, ¿qué está generando eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que ir más profundo y nos acostumbramos es a lo que está en la superficie, es con lo que me quiero relacionar y a lo que voy a tratar de sanar. Pero
vuelve y juega, hay que integrarlo todo, hay que entender que el síntoma es como el último campo donde el alma está mandando ya el mensaje, como diciendo, o sea, ya le traté de mandar varios mensajes y este es el último lugar donde puedo llegar a decirle, hey, por favor cambie, porque esto está pasando. Entonces ese es el llamado, yo creo que el síntoma es el llamado a buscar el bloqueo energético, ¿no? A buscar qué hay más profundo. Pero a veces es, no sé, yo nunca expreso mis sentimientos con mi familia, me como todo para no incomodar y me empiezo a tener problemas digestivos y o sea, no dijeron ni siquiera mis sentimientos y lo primero que digo, no, aseguro es la comida que estoy tomando todos los días. Pero lo último que miramos es, pero ¿y por qué? O sea, resulta que ese día yo peleé y no dije nada y después comí y en vez de asociarlo a eso, lo estoy asociando no, a la comida, a la superficie siempre. Y creo que ahí está como una diferencia entre el síntoma y el bloqueo, ¿no? Que lo que tú dices es lo mismo, pero el síntoma es lo superficial y el bloqueo es la profundidad de por qué se generó eso. Yo creo que el alma siempre tiene la manera de incomodarnos en alguna parte de la vida. Incomodarnos es en el sentido de como cuando me da una alergia, que digo, hay algo que me está rascando, hay algo que me está incomodando y uno sabe, porque uno lo sabe, pero uno siempre tiende a tomarse la pastilla para adormecer algo o ese efecto placebo, ¿no? El alcohol, por ejemplo, el cigarrillo, la droga, el trabajo, una relación tóxica. Y empieza uno a soportar y a soportar y a soportar. Y el alma de repente dice, oye, aquí hay una incomodidad, sacudamos a este ser que me está habitando, ¿sí? Y cuando empieza a sacudirte es como, ay, me empezó a doler, ¿sí? Pero ya has creado un bloqueo y lo has creado desde la elección, desde la permisión y creo que ahí es donde el alma, como el universo, tiende a llevarnos a un lugar de incomodidad para trabajarlo, para que nos hagamos cargo y para que lo sanemos. Creo que ahí viene en parte, o como lo veo, como es esa manera de enfermarnos y de sentir un dolor para poder sanar algo que nos está incomodando alrededor, con las relaciones, con el entorno. Hay un enfoque ahí que es interesante y es que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero este cuerpo físico está nutrido por un cuerpo vital, un cuerpo etérico. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción recurrente, por ejemplo, todos los días estoy molesto con la persona con la que comparto, o todos los días estoy en conflicto con, no sé, con la situación política del país y todos los días veo noticias y me amargo y sufro con eso y mejor dicho, reniego y todo esto, pues mi cuerpo etérico es un amortiguador entre mi emoción y mi cuerpo físico. De tanto repetir ese estado emocional y ese estado psicológico, la red energética se rompe. Y eso, ahí es donde nace el bloqueo. Y después de que se rompe esa red etérica, viene el síntoma físico con el tiempo. Entonces, está el campo emocional, que es donde estoy recurriendo todos los días en un estado emocional que me va rompiendo y que se va volviendo obsesión, compulsión, ansiedad, angustia, preocupación, rabia, resentimiento. Entonces, cuando ya llega el síntoma, es porque he estado repitiendo de tal manera este estado emocional y psicológico que mi cuerpo ya se empieza a romper. Es por ello que siempre en la medicina energética se habla de la importancia de trabajar desde lo profundo. Y trabajamos los centros energéticos, pero el centro energético donde está bloqueada la energía, esa carga psicológica y emocional, pues va traduciendo. ¿Qué rige el plexo solar? Este centro, pues rige el metabolismo, rige la función de los órganos del sistema digestivo, hígado, vasopáncreas, vesícula biliar, estómago, el lago gástrico. Entonces, todos esos órganos empiezan a recibir todos los días gastrina, empiezan a recibir cortisol, empiezan a recibir adrenalina, todo el día la defensiva, todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente todo este estado de alarma, de alerta, se traduce en una sintomatología. Entonces, vamos, si usted tiene una gastritis y es una gastritis erosiva crónica y fuera de eso hay un Helicobacter pylori que le está rompiendo las mucosas, entonces o se cura o lo que viene después es algo mucho más grave. Entonces, fíjate que ese camino que sigue
el bloqueo, la sintomatología y finalmente una enfermedad diagnosticada, es como que nos muestra precisamente que el trabajo que debemos hacer para sanar y resolver es volver a nuestra alma y decir que yo, con mi dolor y con mi sufrimiento y con mi enfermedad, no le resuelvo nada a la humanidad, a lo que me está afectando, que es que hay violencia, que hay destrucción. Sí, puedo poner mi parte de despertar en mí el amor, de despertar en mí la capacidad de ser tolerante, la capacidad de ser empático y la capacidad de hacer propuestas que nos permitan resolver este tema que nos atañe a todos. Entonces, es desde el amor, y es desde el amor propio, y es desde poder aportar y más bien rodear a todos esos seres que marcan los derroteros de la humanidad, como rodearlos de amor y de inspiración para que ellos encuentren el camino de la sanación colectiva, que podamos tener una sociedad más sana y más sabia, trabajar todos los días grupalmente para sanarnos y sanar el mundo en el que vivimos. Porque si trabajamos desde renegar y desde la rabia y desde el odio y desde el resentimiento, pues estamos simplemente echándole más fuego al fuego, y que se traduce en el fuego digestivo que finalmente nos quema, nos enferma y puede traducirse en cualquier enfermedad de cualquier orden. La gente no entiende que, yo digo, si la rabia cambiara a alguien, diría, estemos en rabia todos, por favor, porque cambiamos, pero no cambia a nadie y te daña a ti. Nunca daña a la persona a la que tú le sientes rabia. Entonces es la cosa más autodestructiva, pero igual está, ¿no? Yo digo que es también a entender cómo siento desde el amor todo, porque es que la rabia también la puedo sentir desde el amor. ¿Cómo? Pues estando en mi espacio, ¿sí? Solo, gritando, porque la rabia, digo, todo sentimiento se expresa a través de su sentir. Pues la rabia es gritando, no saliendo a correr con rabia, sino es expresándola. Y si tú te tomas el espacio de expresar eso, pues lo liberas y ya no está en ti, porque igual un sentimiento, claro, uno ve estas cosas, pasan y siente uno esos dolores de lo que está ocurriendo en la sociedad y hay que sentirlo, tampoco estamos diciendo neguemos la rabia, pero el punto es cómo la sentimos con amor, para que no quede en nosotros, no le haga daño a los demás y nos libere. Hay un cuento de Jorge Bucay que habla de las emociones. Entonces todas las emociones se fueron al río. Un río de Colombia. ¿Cuál río? El río Pance. Se fueron todas al río Pance. Entonces todas se desnudaron y se mandaron a nadar al río. Cuando llegó el chismoso, no, mira aquí, mira esas emociones, a ver cómo son desnudas. Y ellas se sintieron observadas. Entonces, pues, Tristeza le dijo a Rabia, no, nos están mirando, terrible. No, pues salgamos rápido. Salieron a la orilla y resulta que del afán, la rabia se puso el traje de la tristeza. La tristeza es de la rabia. La envidia, los celos, todas las emociones, la culpa, todas cambiaron. Entonces, yo los invito con este pequeño cuento, este relato, es a reconocer que a veces manifestamos rabia, pero en el fondo lo que tenemos es una tristeza. Y eso es súper importante, sobre todo cuando lo manejo, digamos, en el duelo. En el duelo estamos sumamente tristes y mostramos la tristeza, pero realmente estamos enojados con la vida. Entonces, esa emoción primaria, ¿qué es lo que está llevando a que se nos bloquee todo? ¿Sí? Entonces, qué lindo poder reconocer pues cuál es la emoción que está detrás de esto que estoy manifestando. ¿Hay algo más? Y qué lindo que seamos conscientes. Siempre digo, uno sabe que sabe. Yo tengo que mostrar ese enojo, esa rabia muchas veces para decir respéteme. Pero realmente por dentro siento un temor, como esta película de Intensamente, que es una película para niños, pero realmente fue diseñada para que nosotros, los adultos, entendiéramos cómo es que hemos vivido bajo este control de emociones y cómo nos hemos dejado llevar intensamente por unas emociones que al fin y al cabo nos han hecho perder más que vivir en paz. ¿Cómo reconocemos cuando una dolencia es una llamada del alma?
Yo pienso que el principio del reconocimiento es la conciencia, porque realmente lo que impide que el alma llegue hasta nuestra realidad más externa, hasta nuestro cuerpo, es la dolencia. Digamos que la dolencia se construye a partir de una inconsciencia, de una falta de conexión con nuestra alma. Es decir, la enfermedad y el dolor y el sufrimiento y todo lo que aqueja nuestro cuerpo es como una parte oscura de nosotros mismos que no hemos podido iluminar. Entonces, una dolencia siempre nos está diciendo que hay algo dentro de nosotros que no hemos podido sanar, que no hemos podido resolver. Entonces, muchas veces nos vamos al médico, nos tomamos un remedio o nos hacemos los locos y decimos, no, esto no es tan importante y dejamos que ese dolorcito se nos vaya volviendo algo crónico, algo severo y de pronto hasta algo que va a ser muy difícil de sanar y de resolver. Entonces, a veces el alma realmente en sí misma como tal es sana. Lo que se nos dificulta es que esa alma que somos se exprese y se manifieste en todos los territorios que ella tiene para expresarse en este mundo. Por ejemplo, a través de la mente, como sabiduría, como inteligencia, como creatividad, como expansión, como iluminación, como inspiración, como creación, etc. En el plano emocional, pues como amor, con el arte de relacionarnos adecuadamente con el mundo que nos rodea, con los demás seres humanos. Si desarrollamos el alma, la habilidad del alma en el plano emocional es el arte de relacionarnos y el arte de amar y de interactuar amorosamente con el mundo. Y en el plano etérico, energético, es saber que nosotros esencialmente somos energía. Y que esa energía entra a nuestro sistema físico a través de 7 radares, de 7 centros de energía, que entre otras cosas son más de 7, pero mayores son 7 centros, y que esos 7 centros tienen unos receptores en nuestro cuerpo, que son 7 plexos nerviosos fundamentales, y que esos 7 plexos nerviosos tienen 7 centrales, que son las 7 glándulas endocrinas fundamentales, que traducen toda esa información energética en actividad nerviosa y en las glándulas endocrinas en actividad química, y que tenemos además un sistema circulatorio que se encarga de transportar el mensaje del alma o el mensaje de la vida a todas nuestras células y órganos. Entonces, digamos que la cascada de la vida es lo que nosotros hacemos cuando invitamos a este viaje al alma, cuando invitamos a las personas que en este retiro que vamos a estar durante 4 días trabajando para viajar por ese mundo interno y para crear ese canal que nos permite que la energía del alma pueda llegar a nuestra mente y ser luz, a nuestro corazón y ser amor, a nuestro cuerpo físico y ser vida, ser energía, ser salud, que nuestro cuerpo sea un campo de irradiación que nos permita contagiar el mundo que nos rodea, porque tenemos además de esos centros y otros, tenemos un campo energético. Donde hay corriente electromagnética, hay un campo. Y cuando nosotros nos encontramos como aquí en este momento, nuestros campos están interactuando. Y al final de esta reunión vamos a ver una nivelación de potenciales. Si nosotros cuando llegamos a nuestra casa, si nosotros cuando vamos a hacer una visita, si nosotros cuando nos encontramos con cualquier persona que nos encontremos, vamos con este campo y estamos rodeados de luz, nosotros damos abrazos de luz, damos abrazos de amor, damos abrazos de inteligencia, porque esa es la energía. Y la energía funciona así, o sea, estamos entrelazados cuánticamente y eso empieza a funcionar de una manera real en la medida en que lo hacemos conscientes. Es decir, la conciencia es el instrumento relacional del alma. Y cuando tenemos esa conciencia de que somos almas, de que tenemos dentro de nosotros un sanador o una sanadora, nosotros podemos estar sanando todos los lugares donde estemos. Podemos estar emitiendo esa energía y eso implica como, pues lo nombro porque sé que todo el mundo conoce a este personaje, pero Cristiano Ronaldo, por ejemplo, él todos los días se sienta a patear 20,000 veces a meter la pelota por el ángulo.
y lo hace 20.000 veces y lo logra. Si nosotros queremos llegar al alma, pues hay que practicar. ¿Y cómo se practica ese viaje? Pues alineando mi corazón con mi cerebro, con mi alma y con ese océano cósmico, con ese océano de vida y de energía en el cual vivimos y nos movemos. Y en la medida en que podamos canalizar esa energía, la podemos volver salud en nuestro cuerpo, pero también la podemos volver sanación cuando la damos a otros o cuando estamos con otros. Estaba pensando en cómo las dolencias también son las relaciones. A veces nos duele la relación con los padres, nos duele la relación con los hijos, y eso cómo termina uno pues comprando, somos compradores de historias, ¿no? De la historia de dolor y sufrimiento de los papás, entonces me la cargo, entonces ya decimos, no, yo sé que es el lado derecho, el masculino, entonces sí, ay, sí, es que a mí me duele el hombro, y ahora la gente, el otro día hablaba con una señora y es como, ay, sí, seguro es que he cargado a mi papá, pero detrás del chiste te compraste el sufrimiento de tu papá, te hiciste cargo de, ¿sí? Y creo que muchas veces las dolencias vienen de afuera y terminan exteriorizándose. Las terminamos somatizando de una manera tan, no sé, como tan normal, como que es normal, Sí, lo de toda la familia tiene, no sé, le salen hernias. Y raro que a mí no me han salido. Ay, no, ay, ya me acaba de salir una hernia, como, yo también. Y sabes Y que es frente a eso estar, hay algo que y es maravilloso cuando se enfoca desde esta perspectiva de la salud. Y es que llega un paciente a la consulta y dice, mi abuelo murió de un infarto, mi papá murió de un infarto y yo ya estoy empezando a tener dolorcito acá. Entonces, ¿cómo la enfermedad no solamente es hereditaria desde el punto de vista de la genética, sino que también heredamos modelos de comportamiento, hábitos que reproducen y repiten esas historias infinitamente? Y los hijos vienen y vieron lo mismo y lo repiten. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en casos, hemos atendido varias personas que nos dicen, no, es que fíjese que el abuelo de mi abuelo se quebró 3 veces. Y mi abuelo se quebró también otras 2 veces. Y mi papá también tuvo unas pérdidas y yo ya llevo la segunda, por ejemplo. Entonces, ¿cómo romper estas historias que llevamos repitiendo? Y fíjate que esto es maravilloso, ¿por qué? Porque yo puedo sanar a mi grupo familiar. Mi constelación familiar, mi grupo familiar repite unas historias porque todos han decidido hacerlo, pero uno puede modificar esa historia. Y yo creo que de eso se trata este regreso al alma. Cuando tú empiezas a regresar a tu ser, te das cuenta que tú puedes reivindicar a todo el grupo familiar. Y me voy a tomar el gusto de contar algo que creo que a mí me movió mucho la vida, y es una teoría muy moderna que se llama la teoría de los campos morfogenéticos. Y cuenta la historia que los japoneses se fueron a una isla y colocaron comida para los monos. Y los monos venían y comían. Y un día, un mono limpió la comida. Y oh sorpresa, cuando regresaron, la mayoría empezaron también a limpiar la comida y como a comerse la limpia. Pero la sorpresa más grande es que monos de otras islas que no estaban repitiendo, que no estaban copiando el gesto que había hecho un mono, también empezaron a hacerlo. Entonces, la síntesis de esta historia es que cuando un miembro de un grupo familiar o de una especie da un paso adelante en su proceso de evolución, todo ese grupo familiar lo registra. Entonces, cuando tú haces tu viaje de regreso al alma, tú estás ayudando a que todo tu grupo familiar, a que todos los seres que amas empiecen ese proceso de regreso a tu esencia, de regreso a tu ser, a saber que la sanación no es algo que a mí me lo da un médico o que me lo da un milagro, sino que yo también participo, mejor dicho, también no, que es esencialmente el trabajo que yo hago conmigo mismo lo que me permite sanarme y sanar a mi familia. Y como humanidad, cuando miembros del grupo humano empezamos a hacer este trabajo de regresar al alma, en un momento decimos, pero venga, no soy yo solo.
Estoy trabajando en grupo con todos estos seres que estamos acá y cuando varios seres nos reunimos para trabajar eso, elevamos el nivel de conciencia colectivo de la humanidad, el inconsciente colectivo, y formamos un alma grupal y con esa alma grupal empezamos a rodear el planeta, empezamos a rodear a la humanidad y empezamos realmente a ser agentes de transformación y de sanación para el mundo en el que vivimos. Y podemos unir nuestras manos, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas para crear un mundo mejor para todos. Y créanme que no es algo tan difícil. Es como Cristiano Ronaldo, patearle todos los días al ángulo del arco, trabajar todos los días para conectarnos con nuestra esencia, con nuestro ser. Sanar esas historias que han lastimado a toda la humanidad. No es que esta gastritis es mía, no. Todos hemos pasado por momentos ácidos en la vida. Y pues nuestra tarea es de alguna manera hacer conciencia de esto y saber que si yo me sano y trabajo en mí, estoy sanando el mundo en el que vivo. De acuerdo. Miren que también yo, por ejemplo, cómo la dolencia habla del alma. Porque muchas veces la gente es como, bueno, tengo todos estos problemas de mi familia, tengo un dolor de espalda. Claro, ¿en dónde estás cargando las cosas? ¿No? Y muchas veces la gente está así. Pero un momento, ¿a ti quién te dijo que metieras todo eso ya en tu maleta? No, pues es que es de mi familia. Yo tengo que cargar este dolor, ¿sí? Entonces van al doctor y el doctor dice, pues no tienes nada. Te dicen una radiografía, todo está bien. Y sigues con el dolor y entonces te inyectas y te pones cosas. Pero lo último que haces es mirar qué está llamando a reconocer este dolor, ¿sí? Si está, entonces, por ejemplo, el caso de las personas con el corazón, seguramente cuando tú vas y miras cómo fueron sus relaciones amorosas, no, pues trabajaban y no llevan a la casa y besito a la esposa y no más. Pero entonces el factor común fue lo económico, pero no lo sentimental. Es como, un momento, hay un tema sentimental y el llamado está a eso. Y eso que hablas de sanar, a mí me pasó personalmente con Esperanza, que fue una gran sorpresa. Yo tenía un tema con mi papá muy profundo durante mucho tiempo, de rabia hacia él. Y después de que hice mi proceso y lo sané, un día que tuve una terapia con Esperanza, estábamos en la terapia y de un momento a otro apareció mi abuelo por parte de mi papá. Y vino a decirme, quiero darte un regalo. Yo nunca conocí a mi abuelo por parte de papá, porque él murió cuando tenía más o menos 40 años. Y pues, me sorprendió mucho porque no tenía ninguna relación. Y dije, pero qué raro. Y me dijo, es que tú me rompiste una cadena. Tan pronto él dijo eso, yo supe inmediatamente que fue la cadena del odio hacia el padre. Y él había atado esa cadena con la cual había atado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y él lo que me dijo fue, el momento que tú rompiste liberaste a todos. Y eso para mí fue muy impactante porque ese proceso de sanación lo hice por mí. ¿Sí? No fue con el fin de sanar a todos, sino lo hice por algo. Pero entender el impacto, como el caso de los monos, y entender el impacto que puede tener en la vida de los que te rodean sanarte, creo que a mí me impulsó a seguir trabajándome, porque fue qué lindo que solamente en mi propio proceso pueda aportar en la energía a los demás. Y yo creo que eso es la esencia de esto. Pienso que esta propuesta de regresar al alma, yo creo que es regresar a la hermandad, es regresar a entender que somos hijos de una misma vida, que somos herederos de eso que llamamos el alma, esa es nuestra herencia. Es decir, el alma es lo que nos conecta con esa conciencia inteligente que lo ha creado todo, sin nombres y sin títulos y sin dogmas. Simplemente todos somos portadores de esa energía que, como lo decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas caminando. Es decir, todos somos portadores de la misma energía con la que fueron hechas las estrellas, las galaxias, los planetas, todos los elementos de este planeta Tierra tan maravillosos. Todo lo que existe en el universo existe en nosotros. Entonces, cuando despertamos esa conciencia de almas, cuando despertamos esa conciencia de ser, lo que estamos es reconociendo esa dimensión divina de la que hacemos parte. Y la llamo divina porque es energía pura, porque es la energía primera de la que está creado todo cuanto existe.
Cuando nos logramos esa conexión con nuestra alma, entonces, claro, una piedra no es tan insignificante. Un planeta que está por allá a lo lejos no está tan lejos. Un gato, nos enamoramos de su gracia y de su encanto porque hay un alma también ahí. Es decir, cuando conectamos con nuestra alma, nos conectamos con el alma de los seres, de las cosas, de la vida. Y ese es lo que tú estabas diciendo, esa es la red que nos permite empezar a crear una comunidad, una común unidad, o el universo es la unidad en la versatilidad, es la unidad en todo lo que existe. Cuando ya empezamos a llegar a esto, yo pienso que este es el camino que se está marcando en este nuevo tiempo para crear una nueva humanidad en una nueva tierra. O sea, la tierra puede seguir siendo la misma, pero se hace diferente cuando los que la habitamos, la amamos, la valoramos y reconocemos que el paraíso no está en ninguna parte diferente a este maravilloso planeta en el que vivimos. Bueno, Esperanza, ¿qué experiencias personales has tenido donde tu cuerpo gritó lo que tu alma ya sabía? Llegó un momento en donde yo tenía bastante consulta, ya cuando ya mi alma ya eligió hacer este camino y tenía mucha consulta y yo me estaba sobrecargando. Tuve un bloqueo en mi cadera y llego a ti y realmente tenía una sobrecarga de lo que yo misma me había impuesto, el no fallarle el no decir no puedo atender hoy porque voy a dedicarme tiempo a mí. Y claro, era como que la primera vez que yo me exigía tanto y como que dije no puedo fallar y no puedo fallar, porque era más como esa responsabilidad que me hacía, ¿cómo le voy a decir a unos padres que están en duelo que no puedo atenderlos? No, eso era terrible para mí, o sea, no porque es que, espérense, porque es que el dolor y yo estoy facilitando algo en ellos. Y llego a tu consulta y claro, el bloqueo más grande en mi cadera, todo el peso lo estaba llevando acá, terrible, fue durísimo. Tuve que hacer una pausa y replantear un poco y escuchar y decir, Esperanza, ¿qué estás dando? Porque esa necesidad de uno ser necesitado viene de un abandono. Y empecé a trabajar mis abandonos. Claro, mi papá había fallecido un año atrás, creo. Y yo había guardado eso ahí, ¿no? Entonces dije, sí, entonces como esa necesidad de que me necesitaran, aunque si yo lo hacía con todo el amor. Pero miren esa necesidad de ser necesitada, ¿a dónde me la impuse? ¿Dónde me la puse? Y la necesidad de ser necesitado viene pues de un abandono que yo había vivido desde que mi papá pues se desconecta cuando yo tenía 10 años, como de una realidad, y yo a partir de los 10 años tuve un papá distinto a lo que tuve mis primeros 10 años. Ese fue mi primer abandono, ese fue mi primer duelo no trabajado, que lo pude trabajar en muchos años, pero cuando muere mi padre, a mí se me descolocó, se me corrió, todo se me activó. Es como si yo siento hoy que como que yo activé una adolescencia, como lo que me quedó por allá de la adolescencia y como una rebeldía. Entonces hice cosas locas, que pues no me arrepiento porque está bien, también me las permití, pero cuando dije, ay no, ya no más porque entonces no, espérate, Esperanza. Me puse ese peso, claro, no podía ni sentarme, no podía caminar y llego pues a tus manos y claro, empecé a trabajarlo y a decir, el alma de Esperanza, que sabe, que sabía y no le quiso prestar atención. Ese creo que ha sido uno de los pesos más grandes que yo misma me he impuesto y también una lección súper bonita. Ahora cada cosita, Jesús. Y es que hay algo que dices que me parece muy importante como resaltar y es el rol de la mente siempre en vender historias que no son, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no, tengo que ayudar a todo el mundo. Y no, entonces, ahora tú sirves a los demás, pero tú tienes que servir sin decirle a nadie que no. Pero la misma alma dice, hey, un momento, te voy a frenar, porque si tus caderas se frenan, ¿cómo te mueves?
no te puedes mover. Era una forma como también del alma decir, mira, lo que la mente te está narrando no es lo que tú tienes que hacer. Tú como alma también no puedes darlo todo, que también necesitas para ti, ¿no? Y creo que a muchos nos pasa eso, que la mente nos puede narrar, decir, yo no puedo hablar en mi familia porque está la dinámica de la familia. Entonces, mantengámoslo, pero dentro de mí empiezan a ver, no sé, estas señales de que la garganta me molesta, estoy teniendo problemas de tiroides. Pero la mente me dice que es que así es mi familia y no debo transformar eso, ¿no? Y es lograr como entender, ok, si el alma me está llamando a algo y no hay otra forma de solucionarlo, pues ¿por qué ignorar más su llamada? Pienso que uno de los trabajos más exquisitos de todo este proceso es afinar a tal punto nuestro compromiso con el alma, que tengamos la habilidad o la sabiduría para saber que nosotros debemos nutrir y escuchar a nuestro cuerpo. Pienso que que siempre hay un aviso, que siempre hay un anuncio de que hay algo que no está bien, pero a veces no escuchamos a nuestro cuerpo. A veces no escuchamos esa voz tenue que en nuestro interior nos dice, para, que nuestra voz más profunda nos dice, cállate un poco. No recibas más cargas porque no te corresponde cargarlas. Entonces, tener esa sabiduría interior para hacer las pausas que nos permitan repararnos, revitalizarnos, despejarnos. Y aquí creo que hay un tema que es muy lindo y que yo creo que va a ser uno de los temas más importantes de nuestro retiro, de regreso al alma, y es cómo poder descifrar las voces internas que nos dicen que hay algo que no está bien, que hay algo que necesitamos detenernos, observarlo, descifrarlo y transformarlo. Tenemos la falsa creencia que ayudamos a otros y que servimos a otros haciéndonos cargo de sus dramas y de sus dolores y de sus enfermedades. Y realmente, si queremos realmente ayudar a alguien, es ayudarla a que se haga cargo, darle las herramientas para que ella encuentre el camino de cómo resolver sus propios dramas. Porque yo creo que todos los que trabajamos con terapia nos pasa muy frecuentemente que los pacientes nos muestran una cantidad de situaciones que a veces nosotros también las estamos procesando, las estamos gestionando y nos damos cuenta que no nos corresponde aumentar esa carga que llevamos dentro con la carga de él, sino que nos corresponde decirle, mire, hay unas prácticas, hay unos ejercicios, hay unas técnicas terapéuticas que te pueden ayudar a darte cuenta de eso que está pasando y cómo poderlo transformar. Entonces somos más bien, yo siempre le digo a mis pacientes, les digo, es importante que sientas que todos estos hechos son un entrenamiento. Que si tú no resuelves tus propios dramas, no hay terapeuta que te lo resuelva, ni yo te los puedo resolver, ni nadie te los puede resolver. Es cuando uno se da cuenta de que uno debe ser gestor, debe participar, debe ayudarse a resolver todas esas historias. Porque cargar con las historias de otros enferma. Y sabes, algo que también aprendí en ese momento es permitirme ser cuidada. Porque como les contaba la historia de mi papá, yo sentía a los 10 años que yo tenía que crecer. Tenía que crecer y ser como más evolucionada porque pues se había como que fracturado una parte importante del hogar. Entonces somos 5 mujeres más mi mamá. Pues el hombre tocaba cuidarlo y yo me puse los zapatos y sentí que nunca me había dejado cuidar. Sí, entonces como, venga, y resulta que ahora pues hay que dejarse cuidar, ¿no? Sentirme vulnerable fue fantástico y decir, elijo pedir ayuda.
¿sí? Por eso es tan importante una cita contigo, hasta con el mismo médico que puede ordenarme exámenes de sangre, de lo que sea. Eso también es permitir que alguien me cuide. De acuerdo. Y es que es algo integral lo que estás diciendo ahí. No se trata, y es muy importante entender que, o sea, que no es un solo proceso el que te va a sanar, sino, claro, si ya pasó algo en el cuerpo físico, pues hay que atenderlo también. Claro. Pero también hay que atender lo que le está pasando al alma, ¿sí? Y es eso como lo que estamos buscando con Regreso al Alma, y es decirle a la gente, atendamos todo, no significa dejar de hacer algo más, sino es complementarlo, ¿sí? Ir a la raíz. Ir a la raíz. Ir a la raíz, porque tal vez era el dolor de cadera y con tus manos sanadoras y maravillosas, el mejor masaje, aquí hago publicidad porque maravilloso, pero también era lo que me correspondía a mí, era hacerme cargo de mi cuerpo, hacerme cargo de mi emoción, de mi vacío, y el dolor fue que desapareció, o sea, Y sabes que a bailar una salsa. maravilloso, pero mira que también a veces el sentirse un poco vulnerable, un poco no, sentir que somos tan Vulnerable, humanos, claro. que qué bueno poder recurrir a alguien que me pueda poner sus manos y me pueda ayudar a sanarme, porque a veces hay un poco de soberbia y también algo de como la resistencia a ser ayudado, que es muy común en los terapeutas, ¿no? Muy común. Entonces, como que en el momento en que nos humanizamos y nos damos cuenta que también necesito que me consientan, que también necesito que me aprecien, que también necesito sentirme reconocido, amado, valorado, no tanto desde el ego, sino desde mi humanidad, desde un abrazo que es una carga maravillosa, que es un intercambio de energía tan sagrado, hasta una mirada y hasta una mano en el hombro, ¿entiendes? Y precisamente en la sanación hay algo que es muy bello, y es que el primer instrumento y el primer remedio terapéutico que existe en la historia de la medicina y en la historia de la sanación son las manos. ¿Qué hace una mamá cuando al niño le duele el vientre? Le pone sus manos. ¿Qué hace uno con un amigo que está en la mala? Pues le pone su mano en el hombro y le dice, hermano, aquí estoy. O sea, las manos son extensiones de nuestro corazón y por lo tanto son los instrumentos a través de los cuales nosotros podemos transmitir la energía del alma, porque son a través de ellas damos y también recibimos. Entonces es como que algo que la misma creación nos ha dado para que sea nuestra extensión de conectar con el otro. Fíjate, en un abrazo, ustedes han visto un bebé cuando está en sus primeros movimientos acostado boca arriba, cómo hace estos movimientos natatorios. Es como si en esos movimientos estuviera buscando al otro, estuviera buscando el abrazo, estuviera buscando la conexión. O sea, es inherente a la vida. Y justamente en las formaciones en sanación y en el trabajo de sanación, aprendemos que esa energía del alma la pasamos a través de nuestro cerebro, porque en el cerebro ancla el hilo de la conciencia. Y cuando colocamos la conciencia de nuestra corteza cerebral en el conocimiento que tenemos para ejercer la sanación, y bajamos esa energía a través del hilo de la vida a nuestro corazón, que es donde está el átomo simiente, donde ancla el hilo de la vida, y de donde salen los apéndices, que son nuestras manos, para transmitir esta energía. Entonces, ese entrenamiento del sanador para ser un canal, para ser un vehículo de la energía cósmica, de la energía divina, de la energía del alma, y poder transmitirla y ayudar a gestionar los temas de salud en los pacientes. Me parece que ese es uno de las ciencias más sagradas y de las ciencias más poderosas que para este tiempo los seres humanos debemos incorporar. También saben que yo lo veo como es también una necesidad de cambio de perspectiva de que el dolor me está pidiendo atenderlo con una pastilla, lo que sea, en vez de ser una lección, ¿sí? Porque el dolor viene a enseñarte, en ese momento ese dolor vino a enseñarte, tenías que atenderte. Entonces dejamos de ver el dolor como algo que no quiero que me ocurra y cómo me lo quito rápido, y en vez miramos qué me quiere enseñar este dolor, ¿sí? Y si logro aprender a través de él, pues él se acaba la lección. Pero toda lección cuando se acaba, pues ya, se cierra. Sí, se vive más liviano,
se sienta uno más cómodo en mi caso. Me senté más cómoda. Me sentí cómoda y me senté luego a trabajar de una manera más consciente. Y fue muy lindo porque ahí es como que también hice un clic con mi papá y yo le dije, sí, maravilloso, yo sé que tú estás allá dando muchos volantes en el cielo para que darle mucho trabajo a tu hija, pero y te lo agradezco enormemente, pero sí, ya tu hija eligió cuándo ponerse de cabina telefónica y cuándo cerrar la cabina también. Eso está muy bien. Yo pienso que el trabajo de la salud es algo tan sencillo como eso, ¿sabes? Sí, Es algo tan sencillo como reconocer que nuestra historia contiene todos los elementos que nos dan la virtud y que también nos dan el dolor. Y que revisar nuestra historia desde el vientre, desde las experiencias perinatales y aún desde antes, es darse la oportunidad precisamente de limpiar y de entender que esa historia nos corresponde. Y cuando yo entiendo que mi historia me corresponde y que los abandonos, las pérdidas, las frustraciones, todos estos temas que a todos nos han sucedido en algún momento son parte del equipaje con el que yo llegué a este planeta y que me corresponde hacer de ellos una oportunidad de aprendizaje. Porque cuando los veo desde la culpa y entonces fue que mi papá me hizo, fue que mi mamá me abandonó, fue que tuve el trauma, hubo un abuso, todo lo que haya pasado, obviamente fue doloroso. Pero tengo dos opciones. O me quedo en el dolor y me quedo culpando, me quedo señalando hacia allá, o digo, esto me correspondía, aprendo la lección, perdono, libero y agradezco y aprendo. y empiezo a crear desde ahí mi propia historia, porque es que como hablábamos hace un rato, creamos desde la creación de otro. O sea, el otro la creó, el tatarabuelo la creó algo. Pum, pum, pum. Entonces yo siento que ahí estoy creando algo nuevo y no estoy creando nada nuevo. Estoy siguiendo un legado, un patrón, por así decirlo. Cuando yo corto eso y elijo crear mi propia historia, yo creo que ese es el momento más hermoso, porque dejas de ser leal a algo que generacionalmente nos ha causado dolor. Ahí está la maravilla de no atender el síntoma, sino el bloqueo, porque el síntoma lo quita por un segundo, pero el bloqueo te transforma. Sí. Y una vez te transforma, pues cambia, no se vuelve a repetir. Una vez aprendes la lección, se acabó. Y muchas veces esa culpa es una lección que no se aprendió y se queda en energía de culpa, ¿sí? Y yo le digo a la gente muchas veces, es como cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta, ¿sí? Estamos aprendiendo y nos vamos al andén y no sabemos que tenemos que levantar la llanta y ¡pum! Nos caemos. Uno se cae y uno nos dice, es mi culpa, yo no sabía levantar la llanta, no, y mire, todo. ¿No? ¿Qué haces? Eso va ahorita. Vuelve, se monta y vuelve e intenta. Y aprendiste la lección y listo. Y sí, pues adelante y aprendiste a andar en bicicleta y después vas encontrando otros desafíos. Pero cambió esa lección, ¿sí? Pero si yo me quedo ahí, pues nunca más me monto en la bicicleta, diciendo, es que es mi culpa, yo no tengo nada de equilibrio, no, mi motricidad, y te narras esa historia y ahí se queda tu vida estancada en eso. La culpa, si uno lograra medir o pesar la energía de las emociones, la culpa tiene la misma vibración de la venganza. Y es muy fuerte. Cuando tenemos una culpa, ¿a quién le cobramos todas los dolores? A nosotros. Y si es algo desde, pues, temas hasta religiosos, porque te dicen por mi culpa, ¿no? Y eso es como castígate, porque todo es un castigo y si te eliges, pues puede ser un castigo y si tal cosa y si no sientes culpa no vas a sanar, ¿sí? Que pues también historias compradas, historias culturalmente que nos clavaron muchas veces, ¿no? Pero si nos ponemos a ver la energía de la culpa y de la venganza, Dios mío, qué fuerte, porque nada más fuerte que ver a una persona con la sed de venganza.
es duro. O sea, uno se lo imagina y es como, wow, qué fuerte, qué pesado. Qué Pues desgaste. qué desgaste. Imagínense ese desgaste cuando yo siento culpa por el hubiera. Ujú. Somos consumidores del hubiera. Si hubiera hecho tal cosa, no hubiese pasado esto. ¿Sí? O sea, hasta lo que no hice también fue una culpa. Lo que hice fue una culpa. Entonces, el hubiera, y quedamos mirando para el pasado, llenos de culpa, de frustraciones, y pues nada, es literal tomándote el veneno tú. Sí, y además que pues no tenías las herramientas, ¿no? Claro. Uno está en ese momento de culpa, es diciendo, ¿yo por qué hice eso? Porque claro, ya en ese momento entendiste cómo pasó y Ujú. acabas de adquirir una herramienta, pero ahora juzgas desde esa herramienta y dices, ¿por qué no lo hiciste? Porque no, antes no sabías. ¿Sí? Claro. Muchas relaciones, digamos, de papás, de lo que venimos hablando generacional. Entonces, "Ah, mi papá es, pero mira qué le pasó a tu papá". Y cuando miras es como, oh, wow, mi papá tuvo una infancia muy difícil. Mira la infancia de tu abuelo. Debes es entender qué lección había y qué herramientas no tuve en ese momento. Y si no las tuve, es como el niño que está aprendiendo a sumar y tú le dices multiplique y no sabe, entonces le pegas un castigo, pero, o sea, ¿cómo iba a saber? No tenía las herramientas. Tenemos que aprender a ser empáticos hacia nosotros mismos, de decir, si no tengo las herramientas, ¿cómo me juzgo? Más bien me entiendo y a través de esto que acabo de aprender, ya sé que no me vuelve a pasar, porque ahora tengo la herramienta Y tengo la conciencia, y tengo la tengo, conciencia. tengo la capacidad de entendimiento y de comprensión, que puede ser que uno no esté de acuerdo ante una situación o ante esas cosas que a uno la vida le da, que uno no lo pide, lo dado no pedido. ¿Y cómo voy a reaccionar ante eso, no? Como decía Víctor Frank, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué haces con lo que tienes también? Entonces, es de ahí donde empezamos como a aprender esas lecciones, a tener esa lección bonita, que no siempre tiene que ser desde el sufrimiento, pero cuando te haces cargo es mucho más liviano. Jesús, ¿cómo podemos conectar con nuestro campo energético? Bueno, partamos de un elemento que es universal y es que todo es energía. O sea, la diferencia entre un planeta, un ser humano y cualquier otro ser vivo es de frecuencia, más no de esencia. Y todo lo que está vivo emite un campo, porque donde hay vida hay flujo de electrones y donde hay flujo de electrones hay un campo electromagnético. Entonces todos tenemos un campo electromagnético. La diferencia de amplitud de ese campo es el nivel de intensidad en el que estamos vibrando. Es decir, la vibración alta genera un campo amplio. Y por ello, para conectar con nuestro campo energético y con el campo energético de los seres vivos y de los demás, es importante, primero, tener conciencia de que tenemos un campo. Y segundo, es cómo nutrir ese campo. Y para nutrir ese campo necesitamos elevar nuestra frecuencia. ¿Y cómo elevar nuestra frecuencia? Pues hay muchas prácticas que nos ayudan a elevar nuestra frecuencia, pero sobre todo elevamos nuestra frecuencia cuando nos deshacemos de todos esos pensamientos y emociones que nos descargan, que nos limitan, que nos llevan al dolor, al sufrimiento, a la culpa, al juicio, a la crítica, a ser perfeccionistas, a tener el control. Todo eso que nos obsesiona y nos compulsiona nos roba la energía, nos descarga la energía. Aún más, puede llegar hasta romper nuestro campo energético y tener en él como fugas de energía. Entonces, para nosotros conectar con nuestro campo energético debemos callar nuestra mente, nuestras emociones o alinear nuestra mente y nuestras emociones para que estén vibrando en una frecuencia
en una resonancia que permita que todos nuestros cuerpos, los aspectos que nos constituyen como seres humanos, es decir, la energía vital, la energía emocional, la energía mental y la energía del plano causal, que es la energía del alma, que nosotros podamos saber que tenemos un campo energético y que ese campo energético se nutre del estado de conciencia en el que nosotros estamos, pero también se nutre en la medida en que tengamos una frecuencia de vibración alta, pues nos estamos conectando con un universo que nos abraza y entramos en resonancia con muchas fuerzas. O sea, tenemos campos de energía, tenemos campos de información, tenemos campos de frecuencia y tenemos campos de conciencia. Entonces, la conciencia es un campo también. Entonces, cuando ampliamos el campo de nuestra conciencia, y valga la redundancia, y somos conscientes, entonces nos podemos conectar con el universo, nos podemos conectar con la vida, nos podemos conectar con seres que habitan en otras dimensiones de la existencia y de la vida. Pero para lograr esto de una manera sana y de una manera saludable y benéfica, porque aquí no se trata, si es una condición del ego, no hay tanto conexión con el campo, porque el ego está necesitando que lo reconozcan, es que yo veo, y es que yo siento, y es que yo tengo una percepción, mejor dicho, yo todo. Cuando hay ese yoísmo y hay ese ego, digamos que hay un deseo intenso de tener eso, pero para obtener poder. Pero cuando es desde esa conexión con el ser y con el alma, esto tiene sentido. Y tiene sentido porque a través de ese campo yo también puedo sanar. Porque a través de ese campo yo también puedo sanar a mí mismo. Pero sobre todo porque cuando yo amplío mi campo y soy consciente de él, me abrazo con todo el universo y con todos los seres y con toda la vida. Y se acaban las discriminaciones, las separatividades, las divisiones, todo lo que nos ha tenido en lucha se elimina. Y sentimos que realmente existe algo que la física cuántica llama el entrelazamiento cuántico. Y es que cuando yo resueno, vibro en el amor, en la dicha, en la alegría, en el gozo, en la empatía, en el sentido del servicio, pues voy a conectarme y voy a resonar con todos los seres que están en esa frecuencia. Entonces, la mejor manera de conectar con mi campo es habitar en él. ¿Y cómo habito en mi campo? Habito en mi cuerpo, es mi hogar, es mi realidad física, es mi casa. Entonces, habito en mi cuerpo, pero el habitante de mi cuerpo pues es mi alma, pero mi alma también tiene un campo emocional con el que me relaciono e interactúo con el mundo. Tiene un campo mental que me permite saber y conocer y abrazar el mundo. Y tengo un campo causal o un campo, digamos, donde están las potencias con las que está construido todo el mundo de la personalidad, de todo el mundo de la materia. Y cuando me conecto con este campo y soy consciente de él, creo un puente que me conecta con la tríada espiritual, con el mundo más fino y sutil, y cuando me conecto con esa realidad superior, entonces reconozco que soy hijo de una vida mayor, de una gran vida, y que hago parte de ella, y que tengo tal vez, digamos, la responsabilidad, pero también finalmente es como la misión de hacer que ese mundo venga a esta tierra a través de mí. ¿Y cómo? A través de compartir estos espacios. Precisamente aprovecho esto para decir que este regreso al alma se trata de eso. Es un retiro en el cual vamos a realizar diferentes prácticas, diferentes visiones y diferentes maneras de cómo recorrer ese camino interno que nos permite ampliar nuestro campo de conciencia, ampliar nuestro campo de energía, ampliar nuestro campo de vibración para abrazar el mundo y para sentir que somos parte del universo. Ese es el principio holográfico, una parte que recrea el todo y un todo que se recrea aquí en este ser y que estamos conectados con toda la existencia porque somos energía. Hay algo interesante y es que yo siento que uno como que
se desconecta cuando empieza a buscar protección. Y yo creo que la conciencia no requiere protección. Cuando tú estás en una elevación, en una expansión, como dices tú, más que elevación, es expansión. Esa es la vibración en la que te mueves. Entonces tú no sales, es que me va a hacer daño es que el ataque de no, tú sales a expandir otra cosa. Y ahí es cuando siento que te estás conectando realmente con esa luz, esa energía vital tan bonita que te hace ser un instrumento, ¿sí? Porque no tienes que protegerte y tampoco tienes que compararte. Entonces no hay protección, no hay comparación. Cuando vivimos entre me tengo que proteger de aquel porque me va a hacer daño, o entonces ya nos inventamos que, uy, me está doliendo eso es que me está haciendo brujería fulanito, o que la suegra ya me echó el mal de ojo, ¿no? Todo es, me tengo que proteger, entonces de una u otra manera me estoy desconectando de mi propio poder sanador. Y cuando empiezo en estas comparaciones, ¿no? Y ahí en la comparación es esa pregunta que yo creo que le ha arruinado el plan a muchos, es qué dirá la gente. El qué dirán, y es que yo tengo que ser igual a porque no tomamos a la gente como referentes motivadores, sino vamos como en una competencia y eso nos hace desconectarnos todo el tiempo. Creo que un árbol, ustedes ven un árbol y el árbol florece, llueve, truene, hace sol y están los dos árboles y el uno no está diciendo, ay, yo voy a hacerle más sombra al otro, o el otro, ay, mire, usted está más verde que yo. No, ellos son y están conectados a la luz y están conectados a la tierra. Eso es lo que pasa cuando creo yo que empezamos a vivir en ese mundo de materia y de tanta bobada que compramos día a día, ¿no? Esa para mí es parte mucho la desconexión de eso que somos luz. Y mira que hay algo de lo que dices del árbol, y es como, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Pues que el árbol no tiene una mente como la de nosotros, que está sobreconstruyendo todo, sino que el árbol está siendo como esa energía que es, ¿no? Que a mí algo me encanta de la palabra alma, es que su origen en arameo significa energía en movimiento. Entonces lo mismo lo está diciendo, somos energía en movimiento constante. Esa gran ayuda que es la mente, como un emisario, como una herramienta, la transformamos en nuestro peor enemigo como un maestro, porque la mente de maestro no es un maestro, o sea, es un gran emisario, es una gran herramienta, nos enseña la técnica, nos dice, mira, para hacer esto tienes que hacerlo de esta manera. Pero por eso muchas veces cuando le preguntamos a la mente, ¿cómo resuelve eso? Pues no sé, de pronto así, pero no mentiras, de pronto no sé. No, sabe que no. Yo digo, la mente nunca responde. Está más maestro que nunca responde. La mente es como el caballo. Si tú le coges las riendas al caballo, te lleva a donde quieres. Pero si tú le sueltas las riendas, o sea, te desboca y te bota seguramente en algún punto. Entonces yo creo que parte de la conexión con el campo energético es primero hay que volver a la mente al lugar que debe estar, ¿no? Porque yo no digo, la mente no es un enemigo, es un gran amigo porque nos enseña la técnica y nos permite como humanos hacer todas estas cosas que el árbol no puede hacer, ¿sí? Pero debe tener ese rol, ¿sí? Y ahí, digamos, entran estas herramientas como la meditación, donde la idea no es callar a la mente, sino siéntese a un ladito para que pueda experimentar algo más allá de eso. Y ahí creo que en esos espacios de silencio y de introspección empezamos a encontrarnos más allá de cómo nos definimos, ¿no? También la naturaleza, ¿no? La naturaleza sí que nos conecta con el campo energético. Y se nos ha olvidado, es como que se volvió algo lindo como para tener de fondo de pantalla en el computador, pero ¿qué pasa con caminar descalzos? ¿Sí? Tantas cosas que hoy en día hacemos que ni nos damos cuenta que las mismas suelas de nuestros zapatos nos protegen, pero en teoría nos están cohibiendo de estar enraizados con la tierra, ¿no? Entonces es eso, entender que, como lo estabas diciendo, hay herramientas que nos ayudan a conectarnos, ¿sí? Y que son herramientas ancestrales, y hay también herramientas modernas, pero que están ahí y que no es como que haya pasar por un acto mágico, sino que
hay que utilizar la herramienta, como lo que hablabas de Cristiano Ronaldo. Hay que utilizarla y utilizarla muchas veces. No es, voy a meditar una vez. Listo, ya. Todo quedó claro, ¿no? Muy seguramente la primera vez que uno medita dice, pensé toda la meditación. Es claro, porque tu mente no ha aprendido a sentarse al lado. ¿Sí? Pero en el momento que ella se sienta a un lado, y con amor, porque digo, la mente es como un niño chiquito. Dale el control remoto al niño chiquito y dile, dáselo, y dice, tú vas a manejar el control. Y después, en unos días le dicen, devuélveme el control. No, tú me lo diste. ¿Yo por qué te voy a devolver el control? Y regáñalo, te das ya el control. No, y se vuelve un drama y una gran pelea. A mí si tú le dices, mira, hagamos una cosa, devuélveme este control y ¿por qué no vas y pintas con esas crayolas un ratico? Ah, ok, me diste algo diferente para hacer, está bien, te lo puedo entregar. Entonces el comienzo de eso es buscar estas herramientas y entender que se tienen que utilizar para enseñarle a la mente la labor que tiene que tener en nuestra vida. Y una vez se llega hacia un ladito, se expande el campo energético, se pueden entender cosas mucho más profundas que la mente no las puede aceptar, ¿no? Y por eso, precisamente por eso las trata de bloquear, porque es demasiado para ella. La mente tiene dos territorios. Un territorio que es la mente analítica, la mente lógica, la mente racional. Es digital. Es una línea tras otra, un pensamiento tras otro. Es una forma lineal de entender y de ver el mundo. Pero tenemos también la mente sutil, digámoslo así. La mente abstracta, por decirle algún otro nombre. Y en esa mente superior tenemos intuición, revelación, imaginación, inspiración, creación, iluminación. Es decir, hay unas facultades superiores que no son lineales, sino que son de conectar con una dimensión superior de la mente. Y precisamente de eso se trata el regreso al alma. En cada uno de estos territorios vamos a tener eso que tú estabas diciendo, de cómo podemos estar en la culpa, podemos estar en el miedo, podemos estar todo eso. Entonces, es necesario que nosotros como almas nos reeduquemos o reeduquemos nuestra mente y nuestras emociones y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo bajo unas condiciones en las cuales la cultura y la familia, eso que hablábamos también hace un rato, cómo aprendemos modelos de comportamiento mentales, emocionales y físicos y se repiten a través de la historia y llegamos a un tema donde es normal. Es normal que nos enfermemos, es normal que haya violencia, o sea, normalizamos lo que no podemos transformar. Cuando vamos de regreso a nuestro ser, nos vamos a encontrar con eso que se encontró el Dante Alighieri cuando fue a trabajar el mundo de las sombras y el mundo del purgatorio, donde se encuentran todos los dramas, la codicia, la sevicia, todos los pecados capitales, nos encontramos con ellos. O sea, si nosotros no pasamos por ese purgatorio y no reeducamos esos hábitos que como humanidad hemos estado repitiendo desde lo que decíamos hace un rato, desde Adán hasta ahora, la culpa desde Adán, el yo pecador, todas esas historias que las hemos repetido, es decir, para llegar al alma y regresar a ella, es necesario reeducar esos patrones que nos educaron. Eso es un elemento que es muy importante. ¿Y cómo lo reeducamos? Yo pienso que el principio de la reeducación humana no es tanto que yo le enseñe a otros, es como que yo me amo, me reconozco, el amor propio y hacerme cargo de mi proceso. Saber que si yo todavía tengo dramas en mi existencia, si todavía tengo una visión errónea de mi relación con lo femenino, o de mi relación con el dinero, o de mi relación con el conocimiento, etcétera, pues eso va a ser una piedrita que me impide realmente despejar el camino para ver con claridad mi alma. Pero si yo reconozco que mi alma, como hija de la abundancia, porque la fuente creadora del universo es abundante y generosa, y soy generoso y soy abundante porque me corresponde como hijo de la vida. Entonces empiezo a transformar esas historias que me negaban el ser, el poder resolver esas
esas improntas que me deja la cultura y que me deja la historia y que me deja la familia y los contextos en los cuales he nacido. Entonces, esto es importante. Y otra cosa que me parece linda, y en estos días me he estado leyendo un libro que habla de las bondades de la naturaleza. Y se hicieron unos estudios con pacientes que tenían alto en los niveles de cortisol, porque vivían en un estado de estrés, de alarma, de todo el tiempo de estarse defendiendo, y los llevaron a caminar en los bosques. Y cuando salían del bosque, todos tenían un 16% menos de los niveles de cortisol en sangre, habían disminuido en un 16%. La frecuencia cardíaca había cambiado, y no es un estudio cualquiera, lo hicieron en Oxford y lo hicieron también en Harvard, de llevar a la gente a los bosques con cierto tipo de sintomatologías severas que tenían que ver con el corazón, que tenían que ver con el estrés, y se dieron cuenta y decían, ¿pero por qué? Y es para que miremos lo del campo energético. Porque cuando tú interactúas con la naturaleza, todos los seres vivos tienen un campo energético. Y cuando llegamos a ella, otra de las cosas que se notó en este estudio es que el cerebro, las ondas cerebrales entraban en un nivel de frecuencia de onda larga, en un nivel de paz, en un nivel de serenidad y calma. ¿Cómo es que el contacto con la naturaleza sana? Es por ello que yo le repito mucho a mis pacientes y me lo repito mucho a mí y procuro hacerlo con frecuencia. Es ir al bosque, ir al campo, entrar en el río, meterse en la cascada, conectar con la naturaleza. Es un elemento fundamental y creo que por ello nuestro retiro lo vamos a hacer en un lugar donde hay un bosque, donde hay un campo, donde podemos decirle a la gente, quítese sus zapatos, haga polvo a tierra, elimine todas esas cargas estáticas, serene y calme su mente, porque en la calma de la mente, en la serenidad del emocional y en la relajación del cuerpo, el alma tiene el terreno fértil para manifestar.